Bueno, pues estamos muy contentos de poder transmitir y poder llevar a cabo esta serie que se llama Noé. Y bueno, vamos a empezar. Quiero que nosotros podamos entender, vamos a ver algunos conceptos, algunas partes que vamos a aprender acerca de esta historia. Esta historia siempre ha sido lo han llevado inclusive a la pantalla grande en alguna película y ha sido de repente algo que nosotros hemos instruido a nuestros niños, pero realmente es una historia basada en un principio y puedo hablar de muchos principios bíblicos donde Dios nos puede enseñar. Así es que vamos a empezar esta serie y vamos a empezar con el título de esta primera parte, que es la oportunidad. La oportunidad. Creo que todos hemos tenido una oportunidad. Hemos tenido oportunidad de cursar en algún colegio, en alguna institución. Hemos tenido oportunidad de ciertas áreas de nuestra vida. Y creo que siempre nosotros hemos entendido como parte de esa oportunidad un tiempo preciso, ¿verdad? Y esta serie, la primera parte, se llama La Oportunidad. Y creo que va a ser una serie donde nos va a dejar una enseñanza bien hermosa y vamos a poder aprender mucho de esto. Así es que bueno, yo quiero que empecemos con unos datos importantes acerca de Noé. Noé, la palabra Noé o el significado de Noé significa consuelo o descanso. Consuelo o descanso. Quiero que vayas a anotar también y puedas tener estos datos. Fíjate, datos interesantes en la palabra, en el libro de Génesis. Vamos a ver algunos versículos y capítulos del capítulo 6 al 9 que tienen que ver con la historia de Noé, una historia preciosa que vamos a poder aprender mucho de esta historia. Y yo quiero empezar con unos datos importantes. Fíjate que Noé, teniendo 500 años, y ahorita lo vamos a ver un poquito más, engendró, dice la palabra, a Sem, a Jafet y a Cam. Son 3 hijos que Noé tenía. Y es un dato interesante porque 500 años, ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo te quiero recordar que en ese tiempo los datos en la palabra nos hablan acerca de la gente vivía muchísimo más años de los que tú y yo experimentamos o vivimos. De hecho, Adán vivió 930 años, imagínate, Adán 930 años vivió y es una serie de datos importantes, ahorita vas a ver por qué te los quiero referir. De hecho, su abuelo de Noé, llamado Matusalén registra la palabra que fue el hombre con más años, de 969 años, falleció o murió Matusalén, que era el abuelo, pues obviamente de Noé, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la palabra y vamos al libro de Génesis capítulo 6 y quiero empezar a leerlo. Génesis capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dato importante. Dice que empezaron, ¿verdad? Los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Ahorita te voy a explicar un poquito esto. Pero el versículo 3 de Génesis 6 nos menciona algo relevante. Dice que Jehová dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, el hombre vivía 500, 600, 700, 800, ya lo vimos, 930 años Adán. Y dice, por eso, dice, ciertamente él es carne, ¿verdad? Dice, mas serán sus días 120 años. De aquí nace podremos llamarle un recorte, ¿verdad? De aquellos años que en esa época vivían, precisamente porque dice Dios: no contenderá mi espíritu. Serán sus días 120 años. Ahora, vamos a entender un poquito del versículo 1. Dice, versículo 2, perdón. Dice, viendo los hijos de Dios, fíjate bien, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, es decir, había dos conceptos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Por qué quiero explicarte esto? Dice los hijos de Dios, fíjate, se dice que los hijos de Dios eran los hijos de Set, que cohabitaron con las hijas de Caín. Recordarás que estamos hablando de los inicios de la palabra, inicio de la historia del hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 4, versículo 26, mira lo que dice. Dice, también Set tuvo un hijo, a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Se dice que
los hijos de Set, los hijos de Enos, eran los hijos de Dios. Pero hay una diferencia, fíjate bien, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Creo que aquí es importante que entiendas esto. Por eso a veces nosotros, cuando le llamamos o le invitamos a alguna persona a conocer del amor de Dios, del amor de Cristo, le hacemos énfasis en algo. Nosotros podemos ser creación o hijos de la creación o ser hijos de Dios. ¿Cuándo es cuando somos hijos de Dios? Cuando precisamente mencionamos, ¿verdad?, el nombre del Señor, aceptamos el nombre del Señor. Eso tiene que ver con los hijos de Dios, pero también hace mención en este versículo 2 de los hijos de los hombres. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: yo seré un padre para ustedes, es decir, nosotros necesitamos de un padre, el Padre Celestial, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, 18. Es decir, aquí hay una gran diferencia, hijos de Dios y hijos de los hombres. Y me llama la atención porque este capítulo 6 empieza a mencionar, dice, los hijos de los hombres, lo voy a repetir, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre otras. Es decir, había dos conceptos, y es bien importante. Viene, y quiero que empecemos, la primera oportunidad. Hoy esta serie se llamó La Oportunidad. Primera oportunidad. Tú puedes ser hijo de Dios o solo creación de Dios. Esta es la primera oportunidad. Familia, yo te quiero animar, que entiendas este concepto. Nosotros podemos ser llamados simplemente creación de Dios o podemos ser llamados hijos de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos entender, ¿verdad?, este concepto tan maravilloso, que podamos referirnos a Dios, ¿verdad? Por eso en ese tiempo había una diferencia, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Primera oportunidad, grábate esta primera oportunidad, anótala esta primera oportunidad. Tú puedes ser llamado hijo de Dios o solamente creación de Dios. Ahora, veamos otro dato importante. ¿Por qué vivían muchos años? En aquel tiempo, ¿por qué vivían muchos años? Fíjate. Algunas bibliografías, algunos datos importantes nos datan de estos puntos. Fíjate, la vida era buena en aquel tiempo. Si tú recordarás, en el huerto del Edén, ¿verdad?, que teníamos, que Dios había previsto para Adán y Eva, era un huerto que emanaba vida, emanaba paz, ¿verdad? Y parte de esa vida, pues obviamente era una vida diferente, era una vida buena. Otro punto importante, poseían una fuerza física enorme. En aquel tiempo, imagínate, estamos hablando, dice la palabra que 500 años tenía Noé, ¿verdad?, cuando engendró a sus 3 hijos. Estás hablando de que ellos tenían una fuerza física diferente a la que nosotros tenemos. Fíjate, se dice que con los años su fuerza no disminuía, al contrario, aumentaba. Es un dato importante porque a veces uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es que Noé, verdad? A los 500 años Dios le pide que realice o que construya el arca y dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, aquí nos dan unos datos importantes porque en aquel tiempo la fuerza física era diferente, con los años se aumentaba la fuerza. Fíjate, no tenían, este es un dato bien hermoso que lo vamos a analizar, no tenían que soportar ni calor ni frío excesivo, ya que no había variaciones de estaciones y el estado del tiempo era en continuo un clima primaveral suave y placentero. Esto me gustó entenderlo porque efectivamente habla de eso, ¿verdad? Habla de que en aquel tiempo no existía. Fíjate, eso existió hasta el capítulo 8 de Génesis, versículo 22, y lo voy a leer, cuando ya pasa el diluvio, y Dios dice esto. Dice, mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha. Es decir, antes no había siembra y cosecha. A partir de Adán, cuando él es desechado, entonces le dice Dios, ahora comerás del fruto, ¿verdad?, del sudor de tu frente, vas a tener que trabajar a partir de ese momento. Y entonces es ahí donde empieza el capítulo 8 a describir esto. Siempre habrá siembra y cosecha. Y me gusta aquí, dice frío y calor, verano e invierno, día y noche. Es decir, en el tiempo de Noé no existía el verano ni el invierno. Hasta el capítulo 8 nos deja ver este dato importante. Es un dato bien importante porque a veces nosotros pensamos y habrá gente que diga, no puede ser posible que Noé y quizá sus hijos pudieron hacer una arca de esas dimensiones de madera, ¿verdad? Y a los 500 años y preguntándose que, bueno, pues en ese tiempo no se tenía
la herramienta que ahora tenemos, ¿verdad? Para construir algo de esa magnitud. Pero por eso es importante que entendamos cada versículo de la palabra. Vamos más adelante. Génesis 6, versículo 4. Vamos más adelante. Fíjate bien. Dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes, anótalo ahí, subráyalo, gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ahí está refiriéndose otra vez lo que ya platicamos, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, fíjate, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es tremendo estos dos versículos, porque dice que Dios ve la maldad de los hombres, Dios empieza a descubrir lo que había en aquel tiempo. Dice que todo pensamiento, ¿verdad? Todo lo que había en el corazón de ellos era de continuo solamente a las cosas equivocadas. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. O sea, es decir, era algo que se sobreponía. Dice, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente mal. Qué terrible, ¿verdad? Porque en ese momento el Señor se dirige y dice, lo único que estoy viendo es una maldad, es la magnitud de una creación, ¿verdad? Recuerda, no tenemos muchas generaciones hasta Noé. Y en ese momento ya estaba la gente, dice, pensaba en continuo, todo lo que imaginaba era siempre totalmente malo, ¿verdad? Me gusta esta porción de la palabra que viene a continuación. Mateo 24, versículo 38. ¿Por qué Mateo? Porque toda la palabra nos refiere a esta gran historia, a esta gran esta historia de ejemplo. Mateo 24, 38 dice así: en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba, fíjate lo que hacía, banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Voy a extenderme un poquito más adelante. Fíjate, el Nuevo Testamento nos habla de eso. Dice que en aquellos días había banquetes, fiestas y casamientos. Dice que hasta que el momento en que Noé entró en el barco, esta es una versión diferente, pero nos explica un poquito esto, porque la gente dice que en aquel momento vivía en una total maldad, ¿verdad? Ya lo vimos, banquetes, fiestas y casamientos. Para algunos de nosotros podemos saber y entender lo que significa esto, ¿verdad? Para algunos de nosotros dice, bueno, pues no tiene nada mal un banquete, una fiesta, pero lo desafortunada que se convierte en una actividad como esta es cuando, pues obviamente ya se toman diferentes actividades, ¿verdad? Dentro de un banquete, de una fiesta, de un casamiento. Y fíjate, dato importante, dentro de esto que ellos hacían había inmoralidad. De hecho, algunos escritos dicen que ellos intercambiaban sus esposas, ¿verdad? Las clases más bajas, existía robo principalmente en las viudas, en los huérfanos, y nadie podía hacer nada ante eso. Es decir, en ese tiempo había una situación de inmoralidad muy fuerte. Por eso es que Dios ve desde los cielos y encuentra una magnitud, un pecado que era evidente, ¿verdad? Por eso es que Mateo capítulo 24 nos hace referencia a esta etapa que estaba viviendo en este momento Noé y toda esta región. Esta fue la verdadera razón del diluvio. Escucha lo que te voy a decir. Una creación que con muy poco tiempo de existencia estaba corrompida y devastada por el placer y el deleite, olvidándose de su Creador. Es lo que existía en aquel tiempo, es lo que existía en aquel momento, y Dios desde los cielos estaba viendo a su creación como estaba en un tiempo pues totalmente dándole la espalda. Precisamente por eso habla que los hijos de Dios, ¿verdad?, estaban recordando el nombre de Dios. Vamos más adelante, Génesis 6, versículo 6. Génesis
6, versículo 6. Vamos más adelante. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió, su corazón, o le dolió en su corazón. Me llama la atención este versículo 6. Dice, y se arrepintió. A nosotros de repente nos llama la atención y decimos, nos arrepentimos, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos arrepentido de algo, ¿verdad? A lo mejor a veces de comprar cierto artículo. Dices, híjole, yo pensé que era de mejor calidad. No se refería a ese tipo de arrepentimiento. Fíjate, la palabra arrepentimiento en su original tiene que ver con una palabra que se llama dolor. Es como si a Dios le hubiera dado mucho dolor. En una otra versión, en Génesis 6:6, dice esto: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Es decir, hubo un gran dolor en su corazón. Y me gusta cómo termina esto. Dice, se le partió el corazón. Familia, creo que siempre que entendamos estos versículos, nosotros vamos a ver la dimensión. Hace quizá un mes más o menos, se acercó a mí un chico. Me dice, hoy tengo una pregunta muy importante para ti. Y lo escuché, ¿verdad? Fíjate que tengo esa inquietud de saber por qué el Señor destruyó o acabó, aniquiló, arrasó con toda pues en este tiempo, todo ser viviente. ¿Y por qué se supone que nosotros decimos que Dios es misericordioso y que puede ayudarnos y perdonarnos? ¿Por qué decidió esta parte, no? Realmente no tuve una respuesta yo pronta para esto, pero cuando yo me doy cuenta de estos versículos, digo, no fue fácil para Dios. Fíjate, se lamentó, hubo dolor en su corazón, es lo que nos está diciendo. Dice, y se le partió el corazón. Le dolió, porque finalmente el Señor había predestinado una creación, ¿verdad? Para Él, para su gloria. Una creación que ahora en ese tiempo estaba viviendo de una manera bien diferente. Entonces, yo creo que en esta parte, en esta sesión, vamos a estar aprendiendo un poquito acerca de la razón. Pero la razón fue esa, fue que Él encontró un corazón corrompido, un corazón desviado, y a pesar de que hubo lamento, hubo un dolor en el corazón de Dios, Dios quería, o Dios tenía, ¿verdad?, en un plan perfecto, mantener a Noé y a sus hijos para que continuara una generación que tú y yo somos parte de esa creación. Vamos al versículo 7. Génesis 6, versículo 7, dice así: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí está otra vez. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fíjate, es importante que veamos este dato, y este dato te va a ayudar mucho, y creo que nos va a bendecir mucho. Este dolor en el corazón de Dios, estos versículos que acabamos de leer, este dolor en el corazón de Dios dura 120 años. Te voy a explicar por qué. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Fíjate bien. Primera de Pedro, ya estamos en el Nuevo Testamento, dice, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca en el que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Dios esperaba pacientemente. Este dolor, esto que Dios sintió, este lamento, esta situación en el corazón de Dios, 120 años. 120 años tardó Noé en construir el arca. 120 años de espera, 120 años donde el corazón de Dios miraba hacia su creación y decía, pudiera yo encontrar arrepentimiento, pudiera yo encontrar una disposición del corazón del hombre, pero no lo había. Dios, y me gusta esta porción de Primera de Pedro 3:20, dice, Dios esperaba pacientemente por ellos. Sabes que Dios ha esperado muchas veces quizá por algunos que nos están viendo este día. Dios ha esperado pacientemente por algunos que Dios ha tocado la puerta de su corazón y ha vuelto a tocar a la puerta de su corazón. 120 años esperó Dios con ese dolor en su corazón. Segunda oportunidad, ya vimos la primera, segunda oportunidad. Dios siempre esperará por ti. Dios siempre espera por ti.
A lo mejor tú que nos estás viendo vas a poder entender esta historia. Noé. ¿Por qué Noé nos lleva a una enseñanza de la oportunidad? Escucha, Dios siempre espera por ti. Algunos de nosotros preguntaríamos, ¿cuánto tiempo más esperará Jesús por nosotros? ¿No es cierto? Hay ocasiones donde ha habido gente, ¿verdad?, que dice, bueno, pues yo lo tengo todo, todo me ha salido en éxito, yo no sé por qué necesita a Dios. Cuando uno se acerca y le habla del amor de Dios, le habla del amor de Cristo, dice, bueno, pues yo lo tengo todo, no necesito. Yo no sé cuánto tiempo tenga que Jesús esperar para que muchos de nosotros podamos darle nuestra vida, darle nuestro corazón. Escucha, 120 años pareciera coincidir con la edad que en los versículos anteriores yo te acabo de leer, que dice Dios que su espíritu ya no va a contender con el espíritu del hombre porque solamente es carne. Entonces, a partir de ese momento dice, serán 120 años. Y son los mismos 120 años que esperó Dios para que su creación se arrepintiera. Yo te puedo decir algo, muchas veces toda una vida Dios nos ha esperado. Muchas veces toda una vida se ha convertido en una espera, ¿verdad? En una espera en el corazón de Dios. Ahora, recordarás que hablamos de que había gigantes. Yo no sé qué signifique en ese momento, en este momento, ¿verdad? Gigantes, porque hay gente que pareciera que en la cumbre del éxito, en la cumbre de todo está perfecto en mi vida, todo me sale en los mejores, en las mejores expectativas. Sabes que a veces hay gigantes que piensan que que serán autosuficientes, inquebrantables, que piensan que no necesitan de Dios. No es cierto. Pero la realidad es que estas dos oportunidades que vamos a ver en esta primera sesión nos hablan de algo bien cierto. Número uno, yo quiero ser hijo de Dios. Yo no sé si tú quieres tener esta oportunidad de ser hijo de Dios. Y número dos, tienes que saber que Dios ha estado esperando por ti. Dios ha estado esperando en aquellos momentos donde tú has decidido voltear y darle la espalda, donde a veces tú has decidido decir, bueno, pues será en otro tiempo, será en otra época, será en otro momento. He escuchado jóvenes, cuando a veces nosotros le damos el mensaje y le predicamos y le compartimos de Dios, nos dicen, dame tiempo, déjame que llegue a algunos años y disfrute la vida. Déjame decirte, amigo, amiga, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, a lo mejor es una oportunidad para que tú puedas abrazar este día, este mensaje, esta oportunidad y decir, si Dios espera por mí, muchas veces ha sido toda una vida, pero yo estoy dispuesto. Escucha esto, el mensaje de este día, el mensaje, la primera parte es, nuestro éxito, nuestros triunfos, los gigantes que a veces deseamos ser. Fíjate, estas partes a veces nos deben de acercar más al Creador y reconocer sus grandes bondades y su larga espera por nosotros. Muchas veces Él ha esperado, esperado y esperado y esperado. Hoy es el día que yo te quiero animar este día. Tienes la oportunidad para decirle a Jesús, nuestro Salvador, te hice esperar mucho tiempo, aquí estoy. Y sabes, el corazón de Dios a veces se ha partido, como en aquella época, el corazón de Dios se partió. Muchas veces en estos tiempos el corazón se ha partido de nuestro Creador por ver a una generación que se parece a este tiempo. Una generación que vivía en la inmoralidad, una generación que vivía dándole la espalda a Dios, muy parecida a los tiempos de hoy. Pero tú y yo estamos escuchando este mensaje de poderle dar una oportunidad a Dios. Dios siempre espera por nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Familia, yo te quiero animar. La dureza del corazón no arrepentido ocasiona dolor en el corazón de Dios. Esta primera parte, Dios nos está diciendo, yo te estoy manifestando la oportunidad. Quiero que seas mi hijo y quiero que entiendas que he esperado por mucho tiempo. ¿Cuál es la situación de una espera? Cuando nosotros quitamos un corazón endurecido, un corazón que no se arrepiente, pareciera que le damos la espalda a Dios, pareciera que en ese momento no damos la oportunidad a que Dios haga su
perfecta obra. Familia, hoy estamos diciéndole, Padre, que estos primeros versículos de estos capítulos de la historia de Noé nos lleven a esto, familia, a poder entender estas dos oportunidades. Solamente quiero dejar esto en tu corazón, dale una oportunidad a Dios. Hoy es el momento que tú le digas, mira, efectivamente toda una vida, 120 años, he hecho esperar a ese Dios amoroso que ha tocado la puerta de nuestro corazón. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos entender este concepto? Noé, 120 años laborando, trabajando para el arca, y Dios esperando, ¿verdad? Esperando a que esa creación pudiera voltear los ojos a Dios. Y sin en cambio, vamos a ver en la segunda parte, ¿qué pasaba con Noé? Esos 120 años, sufrió burlas, quizá hubo gente que se acercó y le dijo, Noé, ¿qué estás haciendo? Noé, ¿en qué estás malgastando 120 años de tu vida? Noé, ¿de dónde estás sacando recursos? Eso lo vamos a ver en la tercera parte de esta serie. ¿Por qué Noé decidió, verdad, creerle a Dios, saber que Dios estaba en esto y poder obedecerle? Así es que yo te quiero dejar esto en tu corazón. Tú que nos estás viendo, escucha este mensaje. Dios tiene una oportunidad para nosotros. Dios te está dando una oportunidad este día para que tú le puedas decir, Señor, quizá te he hecho esperar demasiado. Quizá una y otra vez has estado con lazos de amor atrayéndome, con lazos de misericordia atrayéndome, y yo me he comportado como toda esa gente de toda una vida, viviendo en una manera diferente a lo que tú predestinaste para mí. Así es que yo te dejo este mensaje, este primer mensaje acerca de Noé. Guárdalo en tu corazón, atesóralo y de verdad abraza esta oportunidad. Abraza esta oportunidad. Dios te quiere ser su hijo a través de una reconciliación y a través de reconocer quién es Dios para nosotros, quién es Dios y nuestro Salvador para nosotros. Así es que yo te animo a que tú recibas esta oportunidad. Quiero cerrar con esto que escribí en mis notas. Ojalá lo puedas abrazar. Fíjate lo que escribí aquí. Dice, Dios siempre buscará una oportunidad. Dios siempre buscará una oportunidad para darte otra oportunidad. Creo que siempre el Señor ha buscado la manera de tener, yo lo puedo llamar así, como un pretexto para amarnos, para tener una comunión con nosotros. Démosle a Dios esta oportunidad. Y termino aquí decir, para amarlo, buscarlo y reconciliarnos con Él. Hoy tienes esa oportunidad, familia. Hoy tienes la oportunidad de amarlo, buscarlo y reconciliarte con Él. Dios te bendiga.